Espero que estén todos bien, contenta y agradecida, como decía mi esposo, de poder estar un día más compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Como siempre les digo, esta palabra que el Señor me ha entregado también va primeramente para mí, para mi familia, ¿cierto? Y luego va para todos los que van a escuchar hoy su palabra. Amén. Así que les voy a invitar a que puedan buscar su Biblia. Ya vamos a comenzar leyendo. Vamos a ir donde está esta palabra. Esta palabra está en segunda epístola de Pedro. ¿Ya? Segunda de Pedro, el capítulo 1. El capítulo 1. Vamos a leer desde el 3 al 8. ¿Ya? Segunda de Pedro 1 del 3 al 8. Amén. Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para comenzar un poquito, recordar lo que nos contaba, nos hablaba nuestro pastor el día domingo. Nos recordaba las promesas del Señor, ¿cierto? Que somos herencia incorruptible, inmarcesible, decía él. Así, también en Pedro, en el libro de Pedro, nos llama a tener una vida santa, una vida que nos recuerda que somos pueblo de Dios, que somos sus siervos, que somos escogidos, que hay promesas para nosotros, como decían estos versículos. En la primera carta se planteaba quizás un poquito como el consuelo, había un enfoque a animar y a consolar a los hermanos que Pedro le estaba hablando, a los hermanos que Pedro les estaba escribiendo, ¿cierto? Traer consuelo, traer esperanza, porque estaban sintiendo y ya viendo la persecución que había en ese tiempo, pasando quizás por pruebas, por tribulaciones, como que Pedro siempre en el primer libro trató como de animar, ¿ya? Y en este segundo libro, él comienza, cuando comienza en el versículo 2 dice, bueno, él saluda como siempre, y dice, vamos a leer el 1 y el 2, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Amén. Pedro, como les decía yo, era un hombre que en su palabra animaba, hablaba de las maravillas de lo que había hecho el Señor, pero también ponía énfasis en lo que nosotros debemos hacer, cómo nosotros debemos hacer,
cómo nosotros debemos ser como cristianos, ¿cierto? En 1 de Pedro 4:12 dice, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Porque nosotros sabemos, cada uno de nosotros como cristianos sabemos, el mismo Señor Jesucristo nos dijo que íbamos a padecer persecución, que íbamos a tener aflicción en el mundo. Pero también nos dejó sus promesas de que Él ha vencido el mundo, ¿cierto? Y nosotros eso lo creemos. Sabemos que en Él tenemos esa victoria. Pero como cristianos sabemos que debemos padecer un poco. Debemos entender de que no por ser cristianos, no por ser santificados, estamos exentos de esos problemas. Que no nos podamos encontrar con situaciones que quizás de repente no son las más agradables para nosotros. Y en esta segunda carta que escribe Pedro, la estaba escribiendo ya cuando él tenía claro de que más adelante venía su ejecución, de que su muerte estaba cercana. Y más adelante en los versículos él dice, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Él sabía que ya iba a llegar el momento de partir. Él sabía que ya quedaba poco tiempo para hablar. Y nosotros cuando tenemos poco tiempo, nosotros cuando sabemos que quizás se está acabando el tiempo, no hablamos cosas superficiales, ¿cierto? Y yo creo que Pedro también en este momento le hablaba a esta iglesia no de una forma superficial, sino algo que él encontraba que esta iglesia necesitaba y que necesitaría a futuro. Así que, así como se la entregó en esta carta a esa iglesia en particular, ahora también es para nosotros. Amén. ¿Lo cree usted? ¿Cree usted que estas palabras que están en nuestra Biblia son vida? Y son para nosotros, que nosotros también podemos aprender de ellas, que nosotros también podemos confiar en ellas, en sus promesas, y debemos confiar en sus promesas, debemos entenderlas y también debemos saber cuando el Señor nos reprende a través de la palabra, ¿cierto? Yo creo que sí, que usted lo sabe ahí en casa donde está. Y como él consideraba importante y esencial en su carta advertir sobre los falsos maestros, porque más adelante en el capítulo 2 Pedro habla de los falsos profetas, de los falsos maestros, de las doctrinas que quizás podrían confundirles, podrían alejarlo del Señor. Entonces él deja como esta cápsula, esta pastillita, este antídoto antes de pasar a todo lo que él quería hablar más adelante, ¿ya? De cómo nosotros enfrentarnos a esas falsas doctrinas, cómo nosotros entender cómo podemos librarnos de aquello que quizás no conocemos, de aquello que se escapa de repente de nuestras manos, ¿cierto? En el capítulo 3 dice, en el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Y qué es la vida? Nosotros sabemos que nuestro Señor dijo que Él era la vida. Y la verdad, ¿cierto? Y la verdad no es tan solo un concepto, pero si usted conoce la verdad, si yo conozco la verdad, no puede venir nadie de afuera, nadie con una doctrina distinta, nadie con una palabra distinta, a, como se dice vulgarmente, embolinarme la perdiz o a confundirme, porque yo conozco la verdad. Y si yo conozco la verdad, sé que lo que me está diciendo la otra persona es una mentira.
Y Pedro en este capítulo lo que quiere es que nosotros, como cristianos, y esta iglesia o estos hermanos como cristianos, tuvieran ese fundamento, el fundamento de que a pesar de todo lo que se viniera más adelante, tuvieran la certeza y creyeran en la verdad que es nuestro Señor. Dice en Juan 16, o sea, en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Orando por sus discípulos, en Juan 17 dijo, al Padre que los santificara en su verdad. Cuando Él oró, dice, santifícalos en tu verdad. Amén. Así de importante es la verdad. Así de importante es conocer a nuestro Señor. Así de importante es tener la convicción de que tenemos los pies puestos sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Que nada nos va a mover de ahí. Que nada de lo que pueda suceder a nuestro alrededor, que ni los temores del mundo, ni enfermedades, ni cosas que nos asustan, pueden tener más peso de lo que el Señor Jesucristo es en nosotros. Esa convicción. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí Pedro también recuerda un poquitito que Jesucristo nos llamó a nosotros, ¿ya? Que Él fue quien nos buscó primero, aunque quizás nosotros pensamos que no sé, el hermano que nos invitó a la iglesia fue quien tuvo que ver para que nosotros conociéramos al Señor, o quizás mi familia que hace tiempo me estaba insistiendo, o quizás mi esposo, porque yo no creía en el Señor, pero mi esposo sí, o mis hijos. No fue ninguna de esas personas. Usted no es conocedor de Jesucristo por esas personas, sino porque el Señor así lo quiso, porque a Él se le plació. Sí, debemos ser agradecidos de que el Señor haya puesto a estas personas, a esos instrumentos para que usted pudiera llegar a la iglesia. Pero aquí Pedro también habla de eso, habla un poquito de que solamente Él nos llamó por su gloria, por su excelencia, por su amor, por su misericordia. Todos nosotros sabemos que hemos sido llamados por su amor, por su misericordia, porque nosotros no hemos hecho ningún mérito. Si no, usted pregúntese en casa, ¿qué mérito ha hecho para que Jesús hiciera el sacrificio que hizo? Yo no he hecho ningún mérito. No había nada que yo pudiese decir, es que esta situación a mí me llevó a ser salva y conocer a Jesucristo. No, todo lo contrario. Cuando yo no conocía a Jesús, estaba perdida en el mundo, equivocada en muchas cosas. Y yo creo que muchos de aquellos que me están escuchando en esta noche, también les pasaba lo mismo. Este párrafo, que es del 3 al 7, dice más adelante, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amor. Y ahí hay un punto. Recién ahí usted puede ver que hay un punto. ¿Se había fijado en eso cuando leyó? Que todo lo que está antes son comas, punto y coma, pero el primer punto está ahí. Este párrafo es en sí
Yo no soy profesora de lenguaje, pero es todo un argumento, es todo, ¿cómo decirlo? Es una idea completa, un pensamiento completo que llega desde el versículo 3, que parte desde el versículo 3 hasta el 7, donde dice amor, amor. ¿Qué tan importante es el amor? Nosotros tenemos súper claro que el Señor nos dice que podemos tener miles de cosas, pero si nos falta el amor, de nada sirve, nada somos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si no lo tenemos a Él, de nada sirve que podamos hacer maravillas, de nada sirven los dones, de nada sirven las lenguas, de nada sirve las profecías, si no tenemos amor, si no tenemos ese amor que es nuestro Señor, ese amor que es nuestro Dios. Y en estos versículos Pedro desde el principio está haciéndonos una invitación, está haciéndonos una exhortación, una instrucción, porque Él demanda algo a esa iglesia, Él demanda algo a esos lectores de aquel tiempo en el que Él compartió esta carta y a los lectores de este tiempo. Les dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, añadid, hace algo. No está diciendo que nosotros no tengamos cosas, que nosotros no tengamos dones, que nosotros no tengamos quizás talentos, sino que está diciendo añadid. No te quedes solamente con lo que tú tienes, con lo que tú conoces, con ese conocimiento que tú tienes. No, añade aún más. Necesitas aún más. En el versículo 3 y 4 nos dice que Dios ya nos ha dado. Y Dios nos ha dado algo. Si usted hace memoria, si usted piensa, ¿qué le ha dado el Señor? Sin merecerlo, sin usted hacer nada. El Señor nos dio su Espíritu Santo. El Señor nos dio su protección, nos dio su palabra, nos dio su gracia, nos dio su bendición, su sabiduría, sus dones espirituales. Él puso la fe para que nosotros creyésemos. Ese es un regalo del Señor, no es nuestro, no son nuestros méritos. Entonces, el Señor ya nos ha dado todas estas cosas, todas las cosas que necesitamos para la vida, para vivir de la manera que a Él le agrada, porque dice en el versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Para ser partes de la naturaleza divina, para ser partes de esta naturaleza que nosotros habíamos perdido. Y todos sabemos cómo la perdimos, ¿cierto? Cuando pecamos, y nosotros que nacimos en pecado, a pesar de que quizás digamos, pero soy pequeño, no sé, un bebé de 3 meses, de 4 meses, ¿qué pecado puede tener? Pero él nació en pecado. El Señor llega a su tiempo donde Él y lo libra de ese pecado, cuando Él acepta al Señor de manera propia, de manera voluntaria, ¿cierto? Por eso nosotros tampoco bautizamos a los niños, sino que los presentamos al Señor, y cuando ellos toman su decisión, tienen su tiempo y saben claramente que quieren entregar su vida al Señor, ellos hacen el bautismo y ellos se presentan de forma personal delante de Dios, ofreciéndose a ellos, pero con su mente clara,
no por lo que nosotros impongamos, no por lo que nosotros creamos, ¿cierto? Sabemos que el Señor cuida y cubre a nuestra familia, pero sabemos también que va a llegar el momento de que el Señor se va a poner cara a cara frente a nuestros hijos, quizás nuestros hijos mayores ya, aquellos que tienen 13, 14 años, y va a llegar el momento donde ellos tengan que reconocerle como Señor y Salvador, así como lo hicimos nosotros. Amén. Y cuando ellos lo hagan, van a recibir todo esto que viene de gracia, que viene de amor, que viene porque al Señor le plació, por su gloria y por su excelencia. Ellos van a tener el regalo del Espíritu Santo, ellos van a tener su protección, ellos van a tener su palabra, ellos van a tener su gracia. Y así nosotros tenemos todas esas cosas. Y cuando tenemos todas esas cosas, de repente preguntamos, ¿qué más? ¿Qué más quieres? ¿Qué más te hace falta? Todo lo que nosotros necesitamos está disponible en nuestro Señor. Todo lo que nosotros necesitamos está disponible en Cristo. Amén. Me gusta el Salmo 103 cuando nos recuerda que debemos decirle a nuestra alma que bendiga el nombre del Señor. Los voy a invitar a que puedan buscar ahí en sus Biblias el Salmo 103. Amén. Y dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Amén. Cuando el salmista habla aquí, no habla de un rejuvenecer carnal, ¿ya? Sino que nuestro espíritu se va refrescando y se va rejuveneciendo. Amén. Él hace eso. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Aunque nosotros de repente nos cuesta entender por qué suceden algunas cosas, todo está bajo la voluntad del Señor. Y nosotros lo único que tenemos que decir es decirle a nuestra alma que bendiga el nombre del Señor, que bendiga el nombre de Él y que lo santifique, que le diga: santo eres tú, Señor. Porque todas estas cosas están con nosotros cuando nosotros le aceptamos, cuando nosotros le escogemos, cuando nosotros estamos ahí con Él. Vienen todos estos regalos, vienen todas estas promesas. Amén. ¿Lo cree usted? Yo estoy convencida de eso. Yo estoy convencida de que así es. Y dice más adelante, vamos a volver nuevamente, vuelva allá a Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, mediante de aquel que nos llamó. ¿Quién nos llamó? ¿Quién lo llamó a usted? ¿Se recuerda quién lo llevó a entender y saber que usted estaba en un mal camino? Aunque no hiciese cosas malvadas. Aunque quizás usted dice: yo nunca fui a fiesta, nunca tomé, nunca hice nada de esto. Pero en nuestra mente quizás se maquinaban otras cosas. Y sabemos que estábamos en pecado. Pero ¿quién fue que nos llamó? ¿Quién lo llamó a usted? ¿Quién me llamó a mí? En Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él nos llamó. Él nos buscó. Por su gloria y su excelencia, Él ha prometido no acordarse nunca más de nuestros pecados, de nuestras maldades. Cuando Él nos llamó, nos sacó de toda esa oscuridad, de todo ese hoyo, de todo ese mal, como decía el Salmo 103. Él fue el que nos libró de todo ello. Y nosotros debemos decirle a nuestra alma que lo alabe, que lo bendiga, que lo exalte, porque lo que Él prometió, Él lo cumple. ¿Usted cree en eso? ¿Cree que el Señor cumple sus promesas? Amén. En Isaías 43:25 dice, así búsquenlo usted, en Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amén. Cuando Él los llama, cuando Él los saca de donde usted estaba y lo hace salvo y lo limpia, Él olvida cada uno de sus pecados. Él los borra, no están más. Nadie los puede recordar de nuevo, porque así es Él. Es como un corrector mágico que borra cada uno de los errores, cada una quizás de las cosas que no le agradaban que nosotros hicimos en el pasado, y nos hace limpio y nos da una promesa. Podemos estar hablando quizás toda la noche de todas las promesas que Él tiene, y ahí como este versículo dice, hay muchas promesas. Él prometió un lugar en el cielo. ¿Usted cree que tiene un lugar en el cielo? Recién mi esposo hablaba de nuestro hermano y del ejemplo que él había sido. Y créame que él tenía la seguridad que había un lugar para él ahí arriba, preparado para él. Él ha prometido un lugar en el cielo. Él ha prometido que estaría con nosotros, ¿cierto? Y no solamente un momento. Dice su palabra que hasta el fin de los tiempos Él va a ser nuestra compañía. También ha prometido nuestra vida eterna. En 1 de Juan 2:25 dice, Él ha prometido terminar la obra que comenzó. Él ha prometido que nada ni nadie nos podrá separar de su amor. ¿Cierto? El Señor es así. Esas son todas sus promesas. Esas son todas las promesas que usted conoce, que yo conozco. Creo que son las promesas que siempre escuchamos, ¿cierto? Que Él nos dará esa vida, que Él enviará al Consolador, que ese Consolador estará con nosotros, que Él fue a preparar un lugar. Y también que nada, dice en Romanos, que nada nos podrá separar de su amor, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, dice, creada nos puede separar del amor de Dios. ¿Usted lo cree? ¿Cree en cada una de estas promesas? ¿Lo cree o no? Amén. Cada una de esas promesas cambia mi condición, cambia como yo soy, cambia lo que yo era. Yo era de una forma y ahora soy de otra forma distinta. No cambia mi personalidad. Bueno, quizás un poco sí, porque si quizás yo era más silenciosa o tenía más temor, el Señor pone otra personalidad. Pero hay cosas que se quedan. Hay cosas que son propias nuestras. Nuestra alegría, quizás si usted es bueno para tirar la talla, no sé, si es quizás un poco enojón, que es como una lucha que muchas veces tenemos, el Señor las mejora, pero ahí queda un poquitito de eso, de nuestra personalidad, de nuestro ser, pero sí cambia nuestra condición de estar muertos a tener vida, nuestra condición de estar perdidos, ahora saber y conocer la verdad, y conocer esa verdad que nos hace libres, esa verdad que nos hace únicos. Y no crea usted que porque el Señor los ha hecho santos o
todo lo ha santificado o todo, no sé, pues ahora todos tengan que andarle orando o hablándole de forma distinta. No, pero sí hay una diferencia en nosotros, sí el Señor marca a sus hijos y marca esa diferencia. Amén. El Señor cambia nuestra condición. En 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Amén. ¿Usted renueva ese hombre interior? ¿Usted renueva ese ser interior que tiene? ¿Mm? ¿O está desgastado como el que se ve quizás por fuera, donde se notan que han pasado los años, donde quizás se nota la despreocupación? No solamente debemos estar preocupados de lo exterior, nosotros como cristianos debemos estar preocupados de lo interior y de ese hombre interior que tenemos, de nuestro espíritu, de cómo está, de cómo se renueva, cómo se rejuvenece, como decía el Salmo 103. De aquí afuera ya no hay remedio que hacerle, quizás aplicar algunos productos de belleza, y algunas cremitas para no envejecerse tanto, quizás maquillaje, las mujeres que saben más de maquillaje, rubor y todas esas cosas. Pero también debemos preocuparnos de ese hombre interior que tenemos, de esa mujer interior que tenemos, de esa persona que si nos preocupamos como debemos, no va a tener una muerte como la tiene este cuerpo. Amén. Pero Pedro también nos exige algo, nos dice algo. En el versículo 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Amén. Con eso comienza Pedro. Con toda diligencia, con todo su empeño, nos invita a darlo todo. ¿Ah? Dice que nosotros debemos añadir, que nosotros debemos ya, ahí sí, había pasado un pequeño percance técnico, pero no se asuste, ya, seguimos. ¿Sigue usted ahí? ¿Sigue despierto? Amén. Ponga ahí amén en los comentarios. ¿Eh? Mi esposo va a leer y va a saber que están despiertos, que están escuchando. Quedamos en el versículo 5, ¿cierto? Donde Pedro nos exhorta a tener esa diligencia, ese empeño, como le decía yo. Por tanto, yo les hago esta pregunta. ¿Qué debería hacer usted? ¿Qué debería hacer yo? ¿Qué significa añadir? ¿Ah? Como les decía adelante un poquitito, les adelantaba, añadir quiere decir que ya hay algo. Cuando nosotros añadimos es porque colocamos aún más, pero ya hay. Y Pedro comienza diciendo, añadid a vuestra fe virtud, a vuestra fe. ¿Y quién pone ese don? ¿Quién pone la fe en nosotros? Es nuestro Señor Jesucristo. Dice en Efesios, los voy a invitar a que ustedes busquen, en Efesios 2:8, dice así. Dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén.
¿Y por qué Pedro pone como principio añadir a vuestra fe virtud? Porque él sabe que las personas que están leyendo esta carta ya tienen un conocimiento del Señor, ya han recibido al Señor Jesucristo. Por tanto, ya tienen ese regalo. Ya está en sí, como les decía yo. Viene como en un pack del Señor. Al recibirlo a Él, al aceptarlo a Él, ya viene la fe. ¿Ya? Que es, como dice Efesios, es don de Dios, es un regalo de Dios, viene de parte de Dios. Amén. Y ese fundamento, esa fe, debe estar en constante crecimiento en nosotros como cristianos. Debemos crecer, y es por eso que Él dice que a la fe le añadimos a nuestra fe virtud, ¿cierto? Excelencia, no a medias, sino que nosotros le demos la importancia que tiene nuestra fe, que nosotros entendamos de que no nos podemos quedar solamente con lo que el Señor nos ha regalado, ¿cierto? Que no nos podemos quedar solamente con lo que venía en el pack de salvación, sino que nosotros también debemos poner de nuestra parte. Y Pedro también se lo decía a esta iglesia, Pedro también se lo decía a estos hermanos, a aquellos que ya conocían de la palabra del Señor, ¿cierto? Ya él sabía que la fe, ese don estaba en ellos, pero había que poner otras cosas sobre esa fe. Y dice más adelante, a la virtud, conocimiento. ¿Usted ha agregado a la virtud conocimiento? Nosotros nunca dejamos de aprender del Señor. Yo creo que hasta la persona más viejita que ya conoce quizás la Biblia al derecho y al revés, sabe que nunca deja de aprender. Nunca se pierde ese conocimiento, porque una palabra un día nos puede decir una cosa y al otro día nos puede ayudar quizás en otra. Y no porque esa palabra cambie, sino porque así es el poder del Señor, así es el poder de su palabra. Aquí en esto están todas las respuestas que nosotros necesitamos. Aquí están todos los consuelos que nosotros necesitamos. Aquí está toda la verdad que nosotros necesitamos saber. Y esa nunca se acaba, nunca se acaba. Así que no nos cansemos de añadir conocimiento, no nos cansemos de leer la palabra, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de buscar del Señor. ¿Ah? A ese conocimiento dice que hay que agregarle, que hay que añadirle dominio propio. El dominio propio, que quizás de repente nos cuesta un poquito más, porque es saber controlarse, es no hacer caso a nuestras pasiones, es no hacer caso a nuestra esencia quizás. ¿Ah? Pero ese conocimiento que tenemos del Señor también nos permite a tener ese dominio propio. Por eso aquí Pedro los pone como una lista. Y sabemos que no son las únicas listas que hay dentro de la Biblia, ¿cierto? Pero estamos hablando ahora específicamente de esta. Ese dominio propio. A ese dominio propio tú tienes que añadirle paciencia. Imagínate, a ese dominio propio, que ya es controlarse uno, que es como sujetarse, tú tienes que agregarle paciencia. ¿Y qué es la paciencia? ¿Ah? Sino soportar prolongadamente circunstancias difíciles quizás, cosas que no entendemos, ¿ah? Hermanos que no entendemos, amigos que no entendemos, quizás familia que no entendemos, y el Señor pone esa paciencia, pero el Señor pone esa paciencia cuando nosotros la añadimos, cuando nosotros la buscamos, cuando nosotros buscamos más de Él. Amén. A esa paciencia, piedad, ¿ah? Agradar al Señor.
esa piedad, ese pensar en el otro, como el Señor lo hizo con nosotros, pensó en nosotros, no nos vio como algo X que no le interesaba, sino que tuvo ese amor por nosotros. Así también nosotros debemos hacerlo. Así nosotros también debemos agradar el corazón del Señor teniendo esta piedad. A esa piedad dice afecto fraternal, afecto familiar, como hijos de Dios. ¿Ah? Que nos preocupemos del hermano que está pasando una necesidad, que nos preocupemos del hermano que está sintiendo una pena, una deficiencia quizás. ¿Ah? Que extendamos la mano cuando lo podamos hacer. Que podamos estar pendientes, que podamos crecer nosotros en las relaciones dentro de nuestra iglesia. Quizás ahora no nos vemos, no nos podemos reunir, pero usted haga memoria a cuántos hermanos de la iglesia usted conoce, a cuántos hermanos usted conoce cómo se llama, o solamente se recuerda su cara. ¿Ah? También el Señor nos pide que nosotros tengamos ese afecto fraternal, que lo añadimos a nuestro ser, ¿ah? Que sea algo que nosotros, en lo que nosotros podamos crecer también, ¿ya? Que podamos conocer a la persona que está a nuestro lado. Y como les digo, quizás ahora es un poco más difícil, pero también lo puede hacer. También es el momento de que usted quizás pueda tener ese tiempo. Ahí en el mismo WhatsApp de nuestra iglesia, donde nosotros continuamente estamos hablando, ¿ah? ¿Cuántos hermanos usted tiene con su numerito y su nombre? ¿Y cuántos no? Eso también va para mí. Como les decía yo, esta palabra también habla a mi ser, también habla a mi entorno y también le habla a usted. ¿Tenemos ese amor fraternal? ¿Ah? ¿Añadimos eso a lo que el Señor nos ha dado? Yo tengo que reconocer como que ahí me falta añadir todavía. Pero estoy tratando de mejorar en eso. Amén. Estoy tratando de mejorar en las relaciones con mis demás hermanos, porque hay hermanos que conocen a todos los hermanos. Bueno, los pastores conocen a todos los hermanos, pero quizás nosotros no los conocemos a todos, no los ubicamos quizás por su cara, este hermano que es así, pero no conocemos su nombre. Entonces, quizás tener ese afecto fraternal nos falta un poquito. Y dice más adelante, dice, a ese afecto fraternal, amor. El amor que es tan importante, ese amor que no busca lo suyo, ese amor que no se envanece, ese amor que lo es todo, como dice 1 Corintios 13, el versículo 4, ¿cierto? Que todo lo soporta. Ese amor también debe ser añadido. Ese amor también se debe añadir a nuestra lista. Amén. A lo que el Señor nos dio. Y todas estas cualidades, todas estas cosas que nosotros añadimos a los dones, a los regalos que el Señor nos dio sin merecernos, producen algo, provocan algo. ¿Ah? Con esto algo va a suceder. Y ese algo lo dice en el versículo 8, donde dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Porque si estas cosas están en nosotros, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿No? Y nosotros ya conocemos los frutos del Espíritu, ¿cierto? Ya tenemos el conocimiento de eso, se nos ha enseñado en nuestra iglesia. Y si nosotros tenemos cada uno de estos, si añadimos aún más a cada uno de estos, esto mismo no nos permite estar sin hacer nada. Esto que nosotros vamos añadiendo pone en nosotros el querer hacer más,
Y no me refiero a que usted pueda hacer algo dentro de la iglesia. No me refiero a que usted quizás pueda servir y ahora diga, pero es que ahora está tan difícil para hacerlo porque quizás no tengo el conocimiento de estas plataformas o estas cosas. No, no va solamente en eso. ¿Mm? Sino va en su intimidad con el Señor. Sino va en su tiempo con el Señor. Sino va en lo que usted dedica al Señor. ¿Ah? En eso no le permite estar ocioso. Cuando usted tiene esta relación de seguir añadiendo conocimiento, de seguir añadiendo amor, de seguir añadiendo cosas a su ser, ese crecimiento le hace estar inquieto en ese sentido. Y usted quiere conocer más, y usted quiere estar más cerca del Señor, y usted quiere saber más, y usted quiere conocer aún más de las promesas del Señor que hay, y conocer más a Dios en intimidad. No se trata solamente de servir en algo terrenal, sino que usted pueda tener esa intimidad con el Señor, que usted pueda tener esa inquietud de estar con el Señor en esa intimidad. Eso sucede, eso puede suceder. Si usted hace todo esto, si usted añade todas estas cosas. En el versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, y aquí Pedro nos lleva a enfrentarnos con la otra realidad, ¿cierto? ¿Ah? Esto es lo que como que nosotros deberíamos hacer. Esto es como que lo que nosotros debemos hacer como cristianos y deberíamos estar haciendo como cristianos, ¿cierto? Mi prédica, no lo dije al principio, siempre se me olvida, tenía un título. Y mi título era Vista Larga, ¿ya? Pero ya no lo dije, pero ahora ustedes van a entender por qué tenía ese título, ¿ya? Porque dice aquí, en el versículo 9, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Y aquí me quiero detener yo un poquito también. Que nosotros nos examinemos, ¿ya? Cuando Pedro escribe esta carta, cuando él habla a estos hermanos, cuando él nos habla a nosotros, también lo hace con esa inquietud. Como le decía, él sabía que su muerte estaba luego. Él sabía que iba a ser ejecutado. ¿Ya? Que lo iban a crucificar y cuando, como él sabía que lo iban a crucificar, dice que él no quiso ser crucificado como su Señor y Salvador porque él encontraba que no era merecedor de eso y entonces él pidió que fuera al revés, de cabeza, ¿cierto? Pero él sabía eso, él sabía que su muerte se acercaba. El Señor ya había puesto en conocimiento eso. Imagínense que él dice ahí que el Señor ya había hablado de que su muerte estaba cercana. Y él se preocupó de esto. Él se preocupó de decirle a la iglesia lo que tenía que hacer. Y en un solo capítulo recordarle qué pasa si no lo hace. Porque si nosotros leemos lo voy a invitar cuando usted pueda, si no lo ha hecho, que lea la primera epístola de Pedro, ¿ya? Ahí, como le decía yo, él habla de lo que el Señor ha hecho, las maravillas que el Señor ha hecho, como Él es, la piedra viva, dice vivir como el Señor quiere, y después, en los capítulos más adelante, Él empieza a hablar de lo que tienes que hacer como cristiano, de los deberes conyugales habla, de una buena conciencia, de los buenos administradores de la gracia de Dios,
él más adelante va hablando de lo que el cristiano o las personas que estaban recibiendo estas cartas debían hacer. Pero primero contaba todo lo que el Señor ha hecho. En un solo libro, imagínense, pero ahora, como él sabe que su tiempo está cercano, lo hace en un solo capítulo. Y también les dice, y también les advierte, y también les dice qué sucede si no están haciendo esas cosas. Y si no están añadiendo, si no están creciendo, si no están creciendo en el Señor, conociéndole más, teniendo esta intimidad en el Señor, dice que su vista es muy corta, dice que son ciegos. Amén, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Eso sucede si usted no hace estas cosas. Si usted no las está haciendo, también este es el momento para que usted tome el control de quizás de las cosas que está dejando de lado. Si hay cosas que le conforman. Usted no puede ser la persona que fue hace 7, 8 años atrás cuando conoció al Señor. Debe haber un conocimiento aún más amplio. ¿Cuántos años lleva usted en el Evangelio? Hágase esa pregunta, yo me la hice. ¿Cuántos años llevo yo en el Evangelio? Y yo me convertí al Señor cuando tenía 15 años. Me bauticé cuando tenía 16. Y hago memoria de esos primeros años y de ese amor y de esas ganas de buscar al Señor. Y también sé que llega un momento como que uno se estanca y se para y dice, ya, sí, yo creo que hasta aquí está bien, yo he hecho lo que tengo que hacer, he buscado al Señor, he orado, también he ayunado, como que he cumplido lo que la Biblia dice, y lo vemos como que si fuera un manual. Si dice que debemos orar, yo he orado, sí, he orado. Sí, yo he leído de la palabra, sí, también lo he hecho. También he ayunado, sí. Y nos quedamos con eso. Pero no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar estancados. No puede no haber un crecimiento en nosotros como cristianos. Una diferencia de cuando partimos a lo que estamos ahora, 15 años después. 16 años después. 17 años después. Y los que tienen más. No puede ser lo mismo. No puede que nosotros no hayamos obedecido a la palabra del Señor de que debemos añadir, de que debemos crecer, de que debemos buscar más de Él. Porque si lo hacemos, estamos siendo ciegos. Estamos siendo de vista corta. Y nosotros no debemos ser de vista corta. Nosotros no debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor, de qué nos libró. Nosotros no podemos hacer como la idea de lo que hizo el Señor fue en vano. El Señor murió por ti, murió por mí. ¿Cómo yo no me voy a poder esforzar a crecer, a buscar, a necesitar más de Él? Aunque las circunstancias sean difíciles, aunque llegue un momento, yo no estoy diciendo que no llegue un momento donde quizás muchos, quizás todos, no sé si será algo donde todos pasarán o no, o quizás solamente le pasa a algunos, pero sí uno se estanca y sí uno se queda ahí, pero no te puedes quedar ahí eternamente, no te puedes quedar sin hacer nada, sin crecer, sin buscar del Señor eternamente. No te puedes conformar con ir al culto una vez cada 3 meses. Bueno, ahora no vamos al culto, pero no te puedes quedar con conectarte por este medio, porque este es nuestro culto, donde nosotros hacemos un culto racional, donde nosotros nos entregamos al Señor, donde nosotros alabamos al Señor, donde el Señor pone personas para que hablen de su palabra. No te puedes conformar con reunirte una vez al mes, conectarte una vez al mes. Amén. No podemos ser de vista corta, sino que nuestra vista debe ser larga, de ver todo lo que ha hecho el Señor por nosotros,
todas las promesas que el Señor nos ha entregado y todas esas promesas que se han hecho vida en nosotros. Todo ese crecimiento que podemos tener en el Señor. Todas esas cosas pueden llegar si nosotros hacemos algo, como dice Pedro aquí. Si nosotros ponemos, si nosotros añadimos a lo que ya el Señor nos ha entregado. Porque cuando, como le decía, cuando usted aceptó al Señor, ya venía algo con Él. Usted ya lo tenía, pero no se puede quedar solamente con eso. Y pensar que por esta razón va a ser salvo y va a tener un día ahí un encuentro con el Señor porque usted cumplió con cosas que hablaba la palabra. No. No. Yo no estoy diciendo que usted vaya a perder su salvación porque no sé, pues no ora todos los días. No, yo no estoy diciendo eso, no se equivoque, no piense de esa forma. Pero, ¿cómo quiere presentarse usted un día delante del Señor? Hacemos memoria en nuestra cabeza de quizás de la parábola de los talentos. Y quizás estamos siendo aquel que tuvo miedo y entonces enterró el talento para que no se perdiese, para que cuando el Señor viniese, Él lo pudiera entregar y dijera, ahí está, no lo perdí, cumplí. Pero aún así, cuando Él hizo eso, no fue agradable para el Señor. No fue agradable porque otros lo multiplicaron. Y Él solamente lo cuidó, no lo perdió. Claro, nosotros podemos decir, pero no lo perdió, pues. No sé, pues lo escondió o lo guardó, pero no lo perdió. ¿Por qué? Porque se enoja, porque se molesta. Pero no seamos así, no tengamos ese temor, no tengamos ese miedo de crecer en el Señor. Porque el Señor nos entrega cosas para que nosotros hagamos, para que nosotros nos movamos, para que nosotros nos acerquemos aún más a Él. Para que nosotros le alabemos. Para eso nosotros fuimos creados, para adorar al Señor. Y eso es lo que vamos a hacer un día cuando estemos con Él ahí arriba. No vamos a hacer otra cosa más que alabarle a Él y bendecirle a Él y levantar nuestras manos hacia Él en adoración. No seamos de vista corta, sino que nuestra vista sea larga. Amén. Y en el 10, Pedro, en el 10 y en el 11, Pedro agrega algo más, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada. Así va a ser. Si usted añade cada una de las cosas que nos hablaba Pedro aquí. Si usted añade virtud, si usted añade paciencia, si usted añade conocimiento, va a tener esa recompensa, va a tener ese regalo, ese regalo de que se otorgue amplia y generosa entrada. Amplia, imagínense así una tremenda entrada porque usted va a llegar ahí a donde el Señor ha preparado un lugar para usted. Amén. Amén. Yo espero que haya quedado claro lo que el Señor quería entregar en esta noche. Como les decía yo, así como se lo entregó a ustedes, también me lo entregó a mí. También fue un remecer para mí. Nosotros debemos entender de que al Señor le debemos entregar todo y todo con excelencia, ya que todo es para Él, porque todo lo que somos nosotros, si usted tiene vida, si hoy me está viendo,
Si hoy me está escuchando, es porque el Señor le ha dado ese regalo, porque el Señor se le ha placido darle vida. Amén. Y debemos ser agradecidos, porque si el Señor nos está permitiendo vivir aún, es porque hay cosas que todavía tenemos que hacer. Amén. Así que yo con esta palabra solamente quiero invitarlo y exhortarlo y invitarlo a que usted tenga ese conocimiento de Dios, que usted tenga esa intimidad con Dios y que tenga una vista larga y que tenga una vista hermosa, así que usted pueda ver todas las maravillas que el Señor le ha entregado, ¿ya? Y que no tenga esa vista corta, que no se olvide del sacrificio del Señor. Amén. Y voy terminando con esto. Vamos a leer el 12. Vamos a leer hasta el 15. Amén. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Esto era lo que sentía Pedro. Él sentía que tenía que amonestar en este sentido. Y el Señor hoy quiere amonestarlo a usted. Y el Señor quiere recordarlo a usted. Recordar estas palabras de Pedro, de un hombre que ya estaba cerca de su muerte, que estaba moribundo y que sabía que no podía perder el tiempo quizás en otras cosas, sino que esto era necesario para estos hermanos y también para nosotros. Amén. Amén. Voy a terminar orando y después vamos a adorar al Señor. Amén. ¿Quiere adorar usted al Señor? ¿Quiere tener ese momento de intimidad? Lo invito desde ya a que cierre sus ojos, que podamos orar. Señor, te doy gracias, Padre bendito, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Te doy gracias porque tu misericordia es grande, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios amado. Te doy gracias porque tú estás pendiente de tus hijos, Señor, amonestándonos siempre, Señor. Siempre preocupados de que nosotros estemos despiertos y activos, Señor. Que no perdamos nuestro tiempo, Señor. Que te busquemos a ti, que anhelemos más de ti, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por enseñarnos que debemos añadir aún más cosas, Señor, a aquellos regalos que tú nos has dado, Señor. Que debemos añadir paciencia, Señor, que debemos añadir conocimiento, que debemos añadir esa voluntad, Señor, de querer preocuparnos por el hermano, Señor, de añadir ese amor, Señor, que es tan importante, que tu palabra siempre nos está recordando, mi Dios amado. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, porque tú me hablas primeramente a mí también, Señor. Yo te agradezco, Señor, y te alabo porque tú estás preocupado de mi vida, Señor, porque tú estás preocupado de mi enfoque. Y así también estás preocupado por cada uno de mis hermanos que está ahí en su hogar, Señor, escuchando esta palabra, Señor. Bendícelos grandemente, Señor, que ellos puedan entender, mi Dios amado, que ellos puedan tener esas ganas de buscar más de ti, Señor, que ellos se puedan entregar a ti cada día, Señor, que ellos puedan anhelar, mi Dios amado, esa intimidad contigo, ese crecimiento que tú puedes dar, Señor, ese amor que tú puedes entregarles, mi Dios amado. Que tú los acompañes en esta noche, que tú los guardes, Señor, a cada una de esas familias, Señor, de esos hermanos, de esos amigos, de aquellas personas que se conectaron en esta tarde, mi Dios amado, bendíceles tú, Señor. Si hay algún hermano, si hay alguna visita que no te conoce, Señor, muéstrate tú, Señor, revélate tú, mi Dios, para que esa persona pueda ser salva, pueda ser alcanzada por ti, mi Señor, que esa persona pueda conocer tu verdad, mi Dios amado, y que esa verdad lo haga libre, Señor.
que esa verdad lo prepare, mi Dios amado, para esas falsas doctrinas, quizás, Señor, para esos falsos profetas, Señor, que pueden venir, mi Dios amado, que cada uno de nosotros podamos crecer en ti, Señor, y podamos tener ese conocimiento de ti, Señor, y de que nada nos puede mover de tu verdad, Señor, si confiamos en ti, si ponemos los pies en la roca que eres tú, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra y te pedimos que ahora, en este momento, Señor, podamos adorar tu nombre con libertad, podamos levantar nuestras manos con libertad, podamos extender nuestras manos si tenemos necesidad, Señor, si tenemos cansancio, si estamos agotados, Señor, que te podamos pedir perdón si en algo nos hemos equivocado, Señor, que este sea el momento, mi Dios amado, para darte la gloria a ti, para alabarte a ti, Señor, en libertad, Señor. Sé tú quitando nuestros pecados, sé tú quitando nuestro cansancio, sé tú quitando nuestra enfermedad, nuestros dolores, mi Dios amado, y que te podamos adorar como tú lo mereces, Señor, como tú lo mereces, Señor, dándote la gloria a ti, exaltándote a ti y adorándote y reconociéndote como el único gran Salvador de nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios amado. Amén. Amén.